Saludos, buenas tardes. El día de hoy continuamos con esta serie de leyendas de Guatemala, que no son las leyendas tradicionales como el sombrerón o la ciguanaba, pero que sí reflejan las costumbres de estas buenas tierras, siempre en conmemoración al centenario de fundación de la ciudad de Jutiapa en el 2021. Hoy nos trasladaremos al municipio del Progreso, Achuapa, que queda ubicado a 124 kilómetros de la ciudad de Guatemala y a poca distancia del municipio de Jutiapa. Se llega por la carretera que va a El Salvador, la CA1 Oriente. Fíjense que un dato interesante que descubrí en esta investigación es que el nombre de Achuapa proviene del náhuatl río y quiere decir río de Achote. Fue fundado el 6 de octubre de 1884 como un municipio, bautizándolo con el nombre del Valle de Achuapa. Y luego, el 18 de noviembre también de 1884, fue cambiado el nombre oficialmente por el del Progreso Achuapa. Es por eso que algunas personas creen que en esa fecha fue fundado oficialmente el municipio. El Valle de Achuapa se desarrolló en el suroriente de Guatemala y desde los Pipiles. La principal actividad económica es la agricultura, siendo una de las principales el cultivo de achote, aunque también se produce buen arroz y buen tomate. Sobre el achote podemos decir que está rodeado de hechos importantes y debemos sentirnos orgullosos de ser parte de esta historia y tradición. Podemos decir que es una planta nativa de América, donde es conocida por diversos nombres, según el pueblo donde se encuentre. Su característica principal es su color, que es como un color marrón. Se utiliza desde la preparación de diversas comidas como el famoso pollo en achote en Guatemala, y en México se hace un plato que es la famosa cochinita pibil. Pero su uso cada vez está adquiriendo mayor importancia por su alto contenido del colorante vixina, que es lo que le da el color característico y que los ancestros usaban para colorear las pinturas, máscaras, paredes, ya que el color es permanente. En otras palabras, fíjense ustedes, las obras de pintura que se usan en la actualidad, se calcula que en condiciones ambientales estables y bajo el mejor control climático durarían alrededor de 70 años antes de empezar a descascararse. Pero las artesanías mayas aún persisten del mismo color por más de 2000 años. El secreto que usaban nuestros ancestros mayas era usar para sus pinturas colorantes obtenidos de pigmentos naturales. Y ahora es algo que se está retomando para elaborar cosméticos, por ejemplo. Y también tiene la característica de no ser dañino a nuestro cuerpo, ya que es una sustancia natural. El municipio del Progreso tiene atractivos naturales, entre ellos está el parquecito que queda sobre la carretera. A pocos kilómetros de distancia está el volcán Suchitán y también está la famosa laguna de Retana. Es un nombre pipil que viene de las voces Retax Nan y que traducido al castellano significa agua dulce. Es importante la laguna de Retana, pues se cultivan los principales productos del municipio como arroz, tomate y achote. En la actualidad la laguna de Retana se encuentra desecada. Se secó más o menos por ahí de 1998, pero el terreno que quedó en el lugar que ocupaba la laguna es muy fértil y siempre se obtienen buenas cosechas, pues y todo el diámetro que ocupaba la laguna pues prácticamente se usa para la agricultura. La otra cosa que descubrí es que la diferencia entre una laguna y un lago es prácticamente el tamaño, siendo el lago mayor que la laguna. Y aquí vamos a hablar de la laguna de Retana. Cuando estaba con agua medía alrededor de 2 kilómetros de diámetro.
Y sobre esto fue que en el año 1994 el señor Manuel Méndez Marticorena dejó para la posteridad, grabada en su libro de Jutiapa en la historia y la leyenda, esa bonita leyenda de la laguna de Retana, la cual les leo a continuación. Es la laguna de Retana, un bello espejo de cristal, de hidrógeno y oxígeno en sus proporciones, y en cuyo plano se ve la faz de la felicidad y tranquilidad de los hijos de la antigua Chuapa, cuyas riberas, manteniéndose vigiladas por abundantes y variadas palmípedas y zancudas, que en sus lentos vuelos forman guirnaldas de singular belleza, cual si quisieran coronar a Retana como quinceañera. Es el lugar de ensoñación y poesía. Todo aquel que la visita vuelve a ella porque no domina la tentación de su presencia. Está formada de varias fincas como Vistahermosa, La Floresta, Córcega, El Cachito, Los Najarros, etc. Es uno de los centros predilectos del club de caza, tiro y pesca, y quizá el de sus mejores presas. Cuenta la leyenda que cuando el reino Pipil estuvo en su apogeo, en el cacicazgo de Achuapa, florecieron a la par tanto la belleza como la riqueza, y había en palacio una princesa de ojos negros y rasgados, de expresivo mirar, limitados por largas y arqueadas pestañas que semejaban sauces llorones sobre la corriente de algún bullanguero y cristalino riachuelo. Un cuerpo angelical, de su tallado cuello adivinábase la fluorescencia de sus mamilas, cual grandes y erguidas, quiebracajetes y dilicentes, todo en ella era belleza infinita, cual si lo hubiese formado la divinidad de alguna diosa. Además de sus tesoros físicos, tenía alma pura y exquisitos sentimientos, por lo cual era amada y admirada por todos los que la conocían. 1. La fama de sus dones llegó a lugares distantes, y cuando tuvo 15 años fue visitada por gallardos príncipes, quichés y caciqueles, quienes regresaban enamorados y desengañados. Entre otras visitas, tuvo la del señor de Mitlán, quien con sus proezas y gallardía logró arrancar de sus virginales labios una sonrisa, pero nada más que una sonrisa. Después la visitó un pequeño pero aguerrido señor de Xalapán, que con sus vastas muestras de caballerosidad, su apuesta bizarría y sus innegables demostraciones de admiración, logró despertar en ella ese calvario que se llama amor. Durante la visita del señor de Xalapán, la princesa no tuvo tranquilidad. Su corazón no se había entregado a nadie, pero en su pensamiento vivían los señores de Mitlán y Xalapán. La idea que más la atormentaba era la de que si aceptaba el de Xalapán, aguantaría la cólera del señor de Mitlán, y así, lo contrario, llevaría como condena eterna el castigo por el desprecio al otro pretendiente. Entonces le consultó a sus padres, los monarcas, quienes después de haber considerado la situación por algún tiempo, decidieron pedir a sus dioses por la paz del reino, realizándose ceremonias tan distintas como sacrificios de animales, que quemaban por 7 días en plenilunios, pero en la princesa estaba latente el viacrucis de su amor. Sin consultarle a nadie y dejándose arrastrar por esa corriente inconmensurable que se llama amor apasionado, decidió entregarse al de Xalapán, apartándose de sus sagrados ritos. El señor de Mitlán, que seguía de cerca a la princesa, lo comprendió todo, y antes de verse burlado, determinó llevar la guerra al de Xalapán, y así, si moría en el combate, no vería la felicidad de su adversario. Esto se supo de inmediato en la comarca, y uno de los sacerdotes que tenía suficiente potestad llamó a la princesa y después de aconsejarla le dijo: nuestros dioses no quieren guerras entre sus hijos. Tiempo vendrá
en que tendremos que unirnos para defendernos de hombres del más allá del mar. Si por tu culpa hay guerra, con mucho dolor tendremos que sacrificar a los príncipes y a ti antes que corra sangre. La princesa oyó con atención todo lo dicho. Meditó detenidamente, pero llevaba en ella algo más fuerte que su voluntad y no pudo resistir. Encerrada en su alcoba, víctima de gran desesperación, lloró a mares introspectivamente por la pena embargada en su corazón y tomó una determinación ya únicamente por amor, como suelen hacerlo pocas mujeres. Arregló sigilosamente sus cosméticos y prendería en su callado de viaje, y se aprestó a la fuga hacia Xalapán. Inmediatamente se dieron cuenta de su desesperación. El señor de Mitlán la perseguía. Entonces el sacerdote con su voz autoritaria elevó una determinante súplica. Oh Dios de los enamorados malos, convierte a nuestra princesa en agua y a los dos guerreros en volcanes, que se inmortalice este castigo antes que se marche nuestra tradición. Y desde entonces, en el lugar que caminaba el señor de Mitlán con sus huestes, al momento del castigo, apareció un gran volcán, sobre el cual colocaron sus súbditos grandes cantidades de flores. De ahí que se llame Suchitán, en pitil, y traducido al castellano significa cerro de flores o abundancia de flores. Y el otro príncipe, hecho volcán, quedó sin nombre por mucho tiempo, hasta la venida de los españoles, que vieron humo en su cumbre y dijeron Humayá, que es Humay en Jalapa. Y el agua en que se convirtió la princesa formó lo que hoy se llama la laguna de Retana, rodeada de tanta belleza como eran los atractivos de la castigada. Por eso, en sus riberas se dan buenas y abundantes sandías que representan los jugosos, dulces y rosados labios de la desdichada enamorada, y porque lloró amargamente según la profecía del sacerdote, de vez en cuando y de manera misteriosa se seca, para parecer muy pronto más llena y con más exuberancia, tal como si fuera la princesa fecundada. Tal como la leyenda que hoy mal hilvano por haberla adquirido por partes, con el objeto de que los hijos de Achuapa o el progreso conozcan el origen o nacimiento de ese imperio, de riquezas materiales, bellezas, leyendas y poesía de esa coqueta de Oriente, hoy la laguna de Retana en el progreso cutiano.